porque es digno de nuestra adoración, dice ese canto. Ven a la casa del Señor porque Él es digno de adorar. Qué precioso es estar el día de resurrección aquí con cada uno de ustedes, celebrando este tiempo precioso, maravilloso que Dios nos ha dado. Y gracias a cada uno de ustedes que nos visita por primera vez en Iglesia Hope City Español. El día de hoy quiero compartir algo con ustedes. Normalmente cuando se celebra el día de resurrección se habla específicamente de la resurrección. Nosotros estamos en una serie en este momento que es en el libro de Marcos y hoy es la 10ª semana, pero quiero que veamos una cosa bien importante: cómo conectamos el libro de Marcos con la resurrección, el principio de la historia del libro de Marcos con la resurrección. Así que quiero pedir a ustedes, si tienen sus Biblias, abran su Biblia en Marcos capítulo 4, verso 35. Si no tiene su Biblia, no se preocupe, los versículos bíblicos van a aparecer en la pantalla. Pero también si usted tiene su teléfono, su tableta, puede usar su Biblia en esos aparatos para que nos pueda facilitar. Marcos capítulo 4. Y el día de hoy quiero comenzar con hacerles una pregunta. Es importante tener fe en medio de la tormenta y ver al Cristo ver al Cristo resucitado. Así que la pregunta que tengo para cada uno de ustedes es: ¿alguna vez ustedes han creído en algo antes de verlo? ¿Alguna vez hemos creído en algo antes de verlo? Porque muchas veces nosotros somos el tipo de personas que podemos decir hasta no ver, ¿cómo decimos? No creer, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y muchas veces no creemos en algo hasta no verlo. Y lo que sucedió, eso es exactamente lo que el día de resurrección nos llama a hacer. El día de resurrección nos llama muchas veces a nosotros a creer, aun cuando no hemos visto físicamente, literalmente, no hemos visto la resurrección. En la resurrección, el poder de la resurrección nos llama a creer lo que aún no hemos visto, porque lo creemos, dice la Biblia, por fe. Es fe. Lo importante es nuestra fe con la que creemos. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. O sea, es la piedra más importante de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Pero para creer en un Salvador resucitado se necesita fe. No cualquier fe, sino una fe que mantenga, que le ayude a usted a mantenerse firme cuando muchas veces no tiene sentido. Hay muchas veces que tener fe, humanamente hablando, no tiene sentido. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿para qué tengo que tener fe? ¿O por qué tengo que tener fe si yo ya sé lo que va a pasar? ¿Han conocido ese tipo de personas ustedes que siempre están pensando, yo ya sé lo que va a pasar, así que ¿para qué? Se necesita tener fe, no cualquier fe, sino una fe que se mantenga firme cuando las cosas no tienen sentido. O usted dice, me están pasando ciertas cosas y no tiene sentido lo que me está pasando. Es ahí donde tenemos que tener fe. Cuando todo parece perdido, cuando parece que la tormenta en nuestra vida está rugiendo, es cuando nosotros tenemos que saber si tenemos fe o no. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien. Qué fácil es tener fe. ¿Qué tan fácil es tener fe cuando las cosas van mal? Cuando la tormenta está rugiendo en tu vida. Y desde el principio de su ministerio, el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para tener ese tipo de fe. Ese tipo de fe donde Él estaba firme, donde Él les enseñaba a estar firmes en medio de la tormenta. Una fe que no solo creyera cuando los milagros estaban sucediendo, porque quiero que recuerde que antes del capítulo 4 de Marcos, Jesucristo había estado sanando, Jesucristo había estado liberando a personas que estaban endemoniadas. Jesucristo estaba trabajando en ellos para que la fe de ellos creciera en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque estaba empezando su ministerio y quería que la fe de ellos creciera, porque 3 años después Él iba a morir en una cruz.
Y ellos tenían que estar con una fe fuerte para creer que la muerte de Cristo no era el final. Para creer que 3 días después Él resucitaría. ¿Sabe usted que la Biblia dice que ellos no entendían lo de la resurrección hasta que Él resucitó? Ellos no entendían qué era eso de que Jesús dice que va a venir al 3er día, resucitará de entre los muertos. Ellos no entendían esto, y entonces Él necesitaba que ellos crecieran en su fe. Cuando los milagros estaban sucediendo era fácil, pero no solamente es ahí cuando nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe se debe de mantener firme cuando nuestro mundo se comienza a desmoronar. ¿En algún momento te has sentido así? ¿Has sentido que el mundo se te está cayendo? Y es en ese momento donde Dios nos llama a tener fe. Es fácil tenerla en los momentos fáciles de la vida. Es difícil mantener esa fe cuando tu mundo se está desmoronando. Sanó enfermos, liberó oprimidos, abrió los ojos de los ciegos. Pero todos estos milagros que Jesús estaba haciendo apuntaban a una sola cosa: enseñarles. Él quería enseñarles a confiar en Él cuando ya no pudieran verlo. Y recuérdense que iba a morir un viernes y no lo iban a ver por los próximos 3 días. Y los discípulos, dice la palabra de Dios, que huyeron a esconderse. Se fueron a esconder, estaban con miedo, porque no entendían qué era eso de que Él resucitaría. Y entonces ellos tenían que tener fe. Pero para tener fe, Él los tenía que meter en un proceso de tormentas en la vida. Tormentas como la que experimentaron aquí en Marcos capítulo 4. Cuando llegó el viernes, su fe fue probada. Y el día de resurrección, el milagro no solo fue sobre la vida después de la muerte. El milagro fue de que su fe seguía viva cuando todo lo demás había muerto. Era importante que su fe se mantuviera viva. Hay momentos en nuestras vidas que nos pasan cosas difíciles, que se nos hace tan difícil que nuestra fe se mantenga viva. Y nuestra fe muchas veces tambalea. Nuestra fe muchas veces como que duda. Pero hay una cosa bien interesante en este texto. En este texto dice que Jesucristo les dijo a los discípulos: entren a la barca, y cuando entren a la barca vamos a ir al otro lado. O sea que el Señor Jesús les estaba asegurando que Él los llevaría hasta el otro lado. Ahora, Él no les dijo: en el proceso voy a permitir una tormenta. Y es que muchas veces nosotros estamos aquí, queremos ir allá, queremos llegar a aquel objetivo, pero muchas veces no entendemos que para llegar a aquel objetivo, pero con una fe fuerte, con una fe firme, es necesario que Dios nos lleve a través de un proceso del punto A al punto B. Dios nos tiene que llevar a través de un proceso, y el proceso de las tormentas, el proceso de las dificultades es lo que ayuda a cada uno de nosotros a desarrollar una fe que va a confiar en Dios en todo momento, por muy difícil que la vida sea. Vamos a ver esta historia aquí en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios. Recuérdese que Jesucristo había estado sanando, había estado predicando, había estado liberando a las personas y estaba ayudando al ser humano. Y dice que ya estaba, el Señor Jesús estaba cansado. Y dice que para ayudarles a ellos a desarrollar su fe, dice que aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Noten ustedes que se los dijo en la noche, cuando ellos ya estaban cansados. Pero también en la noche es cuando muchas veces la marea fácilmente sube. Jesucristo ya sabía lo que Él quería hacer en la vida de los discípulos. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando alguna tormenta en la vida, pensamos que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Que Dios no se preocupa que yo estoy pasando esta situación? No, Dios muchas veces tiene que permitir esas situaciones, porque muchas veces, hermanos y amigos, si Dios no nos pusiera en situaciones difíciles, nosotros no escucharíamos a Dios. A veces tenemos que pasar esas situaciones donde decimos que Dios es el único que nos queda
para buscar la solución que necesitamos en la vida. Y entonces dice que llegó de noche y le dijo, pasemos al otro lado. Él se incluyó. Y él les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. También quiero que note eso, porque eso va a ser bien importante en el proceso del desarrollo de este mensaje. Note que no solo iba la barca donde iba Jesús, habían otras barcas también. Y dice que de repente dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, o sea, se ahogaban. Estaban ellos pensando, nos vamos a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a morir? Y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se calmó todo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están preocupados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Noten ustedes que en medio de la tormenta es muy fácil perder la fe, aun cuando Jesús está en la barca. Y les dijo, ¿no tienen fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Y noten ustedes que esa pregunta es interesante, porque ellos lo acababan de ver sanar enfermos, lo acababan de darle vista al ciego, acababan de ver cómo había levantado al paralítico, acababan de ver cómo había hecho tantas maravillas. Y yo te pregunto esta tarde, ¿has visto las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Porque el simple hecho que estás sentado este día aquí es porque Dios te dio el regalo de la vida hoy día. ¿Sabes cuántas personas no se levantaron hoy? ¿Sabes cuántas personas desearían poder estar en un lugar como este, disfrutando de la palabra de Dios y sabiendo que estamos bien? Porque Dios nos permite estar bien. Y entonces dice que aún así, aun cuando Dios ha hecho tantas cosas buenas por nosotros, muchas veces dudamos de Dios. Y ellos le estaban diciendo, ¿quién es este? Estaban dudando en ese momento. Y él les acababa de preguntar, ¿qué no tienen fe? ¿Dónde está la fe que ya para este punto deben de tener ustedes? Y aquí en este pasaje podemos ver, encontramos varias enseñanzas poderosas, pero yo quiero compartir 3 de esas enseñanzas poderosas, 3 de las tantas que encontramos. Quiero compartir 3 con ustedes. La primera enseñanza poderosa que yo veo aquí es que la tormenta era parte de la lección para que ellos tuvieran fe. Cuando Dios te pone en una tormenta en tu vida, solamente debes de aprender a aceptar que la tormenta es parte de la lección. Las tormentas de la vida vienen a nosotros por diferentes razones. Ojo, ponme atención en esto. Una de las razones por las que vienen tormentas en la vida es porque muchas veces nosotros tomamos alguna mala decisión que sabíamos desde un principio que no era una buena decisión. Y entonces nosotros mismos nos metemos en la tormenta sin que nadie nos meta. Y muchas veces después le andamos diciendo a Dios, Señor, sácame de la tormenta. No, salte tú solito, pues tú te metiste. ¿Verdad? Pero hay otras tormentas que Dios las permite en nuestra vida porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Cambiar algo en nosotros, cambiar nuestra vida, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, cambiar nuestras familias, cambiar nuestras relaciones, mejorar en la vida. Dios quiere hacer eso, y eso muchas veces solamente va a suceder a través de las pruebas y de las tormentas que nosotros experimentemos en la vida.
La tormenta era parte de la lección. Por eso dice en el verso 35 que aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Él sabía muy bien lo que él estaba buscando. Jesús fue quien dio la instrucción. Esta travesía fue idea del Señor Jesús. Él sabía lo que iba a pasar, no lo tomó por sorpresa. Las tormentas de la vida nos toman a nosotros por sorpresa, pero no a Dios, mis queridos hermanos. La tormenta no lo sorprendió, al contrario, la tormenta era parte del plan para enseñarles algo mucho más profundo que una simple navegación en el mar. Era algo mucho más profundo lo que Dios les quería enseñar a los discípulos. No fue un accidente, fue parte del currículo divino que había. Y noten una cosa bien importante. Vamos a ver, creo que tengo un mapa que les quiero enseñar. Este es el mar de Galilea. En realidad el mar de Galilea no es un mar como tal. Se le llama el mar de Galilea, pero al mar de Galilea en realidad es un lago grande. Es un lago grande y de hecho no es ni tan grande. Pero el mar de Galilea, o el lago de Galilea, como le dicen algunas personas, era donde Jesús estaba. Y la semana pasada vimos que Él les estaba predicando arriba en el norte, en Capernaum. Y cuando el Señor Jesús los mete a la barca, no les dice: vayamos de Capernaum a Betsaida, porque podía haberlos metido en ese pedacito de ahí. No, Jesús los mete de Capernaum hasta Gadará, donde iba a ir a liberar a una persona que estaba endemoniada. Ahora ustedes dirán: ¿por qué agarró el camino más largo Jesús? Les voy a decir por qué. Yo creo que agarró el camino más largo porque muchas veces cuando nosotros estamos en la tormenta, y en la tormenta Dios nos quiere moldear, Dios nos quiere cambiar, muchas veces nosotros no aprendemos a la primera. Como los discípulos no habían aprendido a la primera. Los discípulos estaban diciendo: ¿qué no te preocupas por nosotros? ¿Qué no ves que nos estamos muriendo? Y el Señor les dijo: todavía no han aprendido. ¿Qué no tienen fe ustedes? Les dijo. Todavía no han aprendido. Entonces muchas veces Dios toma un proceso. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Cuando alguien te diga que todo cambia de la noche a la mañana, te están mintiendo. Todo es un proceso en la vida. Y Dios te mete en la barca porque en la barca es donde comienza tu proceso. Pero en la barca no vas solo, en la barca va Jesús contigo. Y cuando Jesús va en la barca contigo, Él se va a asegurar de llevarte del punto A al punto B, donde necesitas estar. Y nota una cosa, que esto dijimos no fue un accidente. Era parte del currículum del Señor Jesús para enseñarles algo importante. No fue una desviación del camino. La tormenta fue una herramienta para formar la fe de los discípulos. Cuando Dios te pone en la tormenta, solo acuérdate que lo que Dios quiere hacer es formar tu fe. Observe un detalle en el versículo 36, dijimos, que usted, y lo tiene ahí en sus bosquejos, en sus papelitos que tiene ahí. Dice que había también con él otras barcas. ¿Se recuerdan? Que les dije, mantengan en mente eso. Habían otras barcas, decía el pasaje, pero solo se nos habla de la barca donde estaban los discípulos en el momento de la tormenta. ¿Qué pasó con las otras barcas? ¿Dónde estaban las otras barcas? Jesús solo estaba en una barca. Ya no se nos habla de las otras barcas, y eso es importante porque la lección no era para la multitud. La lección era específicamente individual y específicamente para los discípulos. O sea que muchas veces tú vas a pasar tormentas en la vida, y son tormentas que te tocan a ti, que Dios las prepara específicamente para tu vida, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Y muchas veces nosotros, en vez de quejarnos de la tormenta, debemos de decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta tormenta? ¿Qué querría Dios que aprendieran los discípulos 3 años después, cuando tuvieron la tormenta del Viernes Santo? El viernes donde crucificaron a Cristo. ¿Qué tal la tormenta en la que ellos estaban metidos cuando después 3 días no sabían qué iban a hacer? No sabían, se estaban escondiendo, estaban temerosos. Había también otras barcas, pero no se habla de las otras barcas después. Solo se nos habla de la barca donde estaban los discípulos. La
tormenta era específicamente para ellos. Y hay tormentas que son específicas para tu vida. A veces tu tormenta es personal porque Dios está trabajando en algo específico en ti. Dios permite ciertas pruebas solo con quienes Él está formando algo de manera especial. ¿Se acuerdan ustedes cuando, no sé si alguna vez ustedes vieron esas caricaturas donde de repente en la caricatura va una persona que está teniendo un día pésimo, un día horrible, ¿no? Y en la caricatura te aparecía que a esa persona tenía una nube arriba de él y la nube estaba lloviendo sobre él y todos los demás estaban felices y contentos. Pero solo ahí le llovía. Y es cuando dicen las personas, no hombre, cuando llueve, llueve sobre mojado, ¿no? Y cuando llueve relampaguea y la tormenta se te viene duro y sientes como que solo a ti te están pasando las cosas. Las tormentas de la vida son una herramienta que Dios usa para acercarte a Él. Para acercarte a Él, para fortalecer tu fe. La tormenta no era un castigo. Escuche bien esto, la tormenta no era un castigo, la tormenta era una preparación para que ellos pudieran crecer en su vida. Y hicieron exactamente lo que Jesús les pidió. Y aún así vino la tormenta. Y es que muchas veces las personas dicen, bueno, si estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué se vienen las tormentas a mi vida? Ellos cumplieron la voluntad de Jesús, se metieron a la barca, lo obedecieron, pero aún así les pasó la tormenta. Porque las tormentas no siempre son una señal de que hiciste algo malo. A veces son prueba de que estás haciendo algo bueno. Te van a venir tormentas para fortalecer tu vida, para fortalecer tu fe. Y no sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo todo lo correcto? Si estás haciendo todo lo malo, es la consecuencia de lo que estás haciendo. Pero si estás haciendo todo lo correcto, nunca te has preguntado, si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué me pasa todo esto? Aun cuando estás siguiendo a Jesús, las tormentas igual llegan. Pero si Él te llevó ahí, es porque también tiene el poder para llevarte al otro lado donde Él mismo lo ha prometido. Y quiero que veamos, número dos. Vamos a ver la segunda cosa, la segunda verdad que quiero compartir con ustedes, es que Jesús decidió el tiempo y el lugar de la lección. Dice ahí en el versículo 37 y 38 que se levantó una gran tempestad de viento y él estaba en la popa durmiendo ahí en popa y estaba durmiendo, estaba con una almohada. Jesús no solo decidió que cruzaran al otro lado, también eligió dónde y cómo les enseñaría la lección de fe. Él fue el que decidió esto. Él decide estas cosas en nuestras vidas. Jesús no solo decidió que cruzaran al otro lado, sino dónde les enseñaría. Era de noche, como lo dijimos anteriormente, era en el mar de Galilea. El mar de Galilea es muy conocido porque las tormentas de repente se levantan en el mar de Galilea. Y usted dirá, ¿pero por qué pasa esto? El mar de Galilea es algo muy especial. Es el único lugar en el mundo que es como se los voy a describir ahorita. Es más, veamos la foto. El mar de Galilea desde arriba se ve de esta forma. Ahora, desde arriba no se ve bien, pero el mar de Galilea, tenemos el nivel del mar. El mar de Galilea está 686 pies abajo del nivel del mar. O sea que en vez de estar alto o en vez de estar al mismo nivel, está por debajo del nivel del mar. 686 pies. Y lo que hay en el mar de Galilea, que usted ve alrededor ahí, son montañas. O sea que el mar de Galilea es como un plato hondo. Un plato hondo. Imagínese usted un plato hondo que solamente mide 13 kilómetros de largo de norte a sur, porque aquí lo puse de lado para que ustedes lo apreciaran mejor, y de lado a lado mide 8 kilómetros nada más. Ahora, es como un plato hondo con agua adentro y empieza a moverse, y cuando los aires entraban a ese hoyo, levantaban la tormenta. De hecho, cuando dice la Biblia que se levantó una gran tormenta, la palabra en griego que se usa para eso es la palabra megasismos, que la conocemos en español, es casi igual. Megasismos quiere decir que era un mega huracán, un huracán grandísimo lo que estaba sucediendo. Y entonces ese huracán grandísimo, quiero que veamos la siguiente foto para que ustedes aprecien mejor. ¿Ven ustedes cómo se ven todas las montañas?
Esas montañas son más o menos el nivel de arriba, y esto es de la forma en que está el mar de Galilea. Por lo tanto, cuando el agua pasaba de un lado a otro, obviamente el agua no se sale del mar de Galilea, pero sí los golpeaba y entraba el agua fuertemente. Cuando tú estás pasando tormentas, tú sientes que tu tormenta es la peor tormenta del mundo. Los demás no te entienden. Los demás no saben lo que tú estás experimentando. Los demás no saben cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes mentalmente, cómo tu mente, tu corazón se pueden muchas veces desanimar en medio de las tormentas. El Señor Jesús sabía muy bien el tiempo y el lugar de la lección que Él había decidido darles a ellos. Así que es importante entender cada una de estas cosas. El tiempo y el lugar fueron orquestados divinamente. No pienses que Dios se olvida de ti cuando estás pasando un momento difícil. Es más, eres tú el que tienes que acordarte si en la barca de tu vida le has permitido a Jesús que entre a tu barca, o estás navegando tú solo en el mundo. Si estás navegando tú solo en el mundo, está bien que tengas miedo. Pero si estás navegando, eso tiene solución si estás solo. La solución es que invites a Jesús para que Él pueda solucionar esas situaciones y te pueda dar la claridad de las decisiones que necesitas tomar en la vida. Mientras el viento rugía en esta tormenta y las olas golpeaban, Jesús, dice la Biblia, dormía. Ahora, ¿por qué crees que Jesús dormía? Jesús no dormía porque estaba indiferente a la necesidad de los discípulos. ¿Sabes por qué Jesús dormía? Porque Jesús estaba en paz. ¿Sabes qué pasa cuando la gente pierde la paz en la vida? Pierden también el sueño. ¿Alguna vez que has tenido un problema y le estás dando vueltas y te das vuelta de un lado a otro a la cama y no puedes dormirte? Y muchas veces es porque estás teniendo una tormenta en tu vida y en esa tormenta no tienes paz. Pero cuando tú estás convencido que Jesús está en la tormenta contigo, tú puedes tener paz. Es un asunto de decisión. No, pastor, pero es que se oye muy fácil. No, no es fácil. Pero sí es de decisión. Es de decisión. Y entonces estaba ahí Él en la tormenta y estaba con ellos. Él estaba en paz. Por eso dormía. Él confiaba en el Padre. Él no estaba preocupado porque ya había dicho, vamos a ir al otro lado. O sea, Jesús ya les había dado seguridad. Ellos tenían que decir, hey, que se venga la tormenta, que se venga. Él prometió que nos iba a llevar al otro lado. Nos va a llevar al otro lado. Esa hubiera sido la respuesta de fe que ellos tenían. Cuando Dios da una palabra, hermanos, el destino está asegurado. Si Dios te da una palabra y es que viene de Dios y escuchas la palabra de Dios, y tu destino está asegurado en Dios, no en ti, en Dios. Aunque haya tormenta en el camino, tu destino está asegurado en Dios. Y es ahí cuando los discípulos le dicen los discípulos, maestro, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de morirnos? Y el Señor Jesús le responde, ¿todavía no tienen fe? Y yo te hago la pregunta a ti, de tantas cosas que Dios ha hecho por tu vida, ¿cuántas veces pudiste haber tenido un problema más grande? ¿Cuántas veces pudiste haber perdido la vida? ¿Cuántas veces te han pasado cosas que tú mismo no has entendido? Y te hago simplemente la pregunta, ¿y tienes fe? ¿O todavía no tienes fe? De problemas más grandes te ha sacado Dios muchas veces. Y quizás estás en una tormenta en estos días. Pero de tormentas peores te ha sacado Dios. Y es porque Jesús tiene el poder sobre todo aquello que nos da miedo a nosotros.
Jesús tiene el poder sobre todo aquello que nos da miedo. Por eso Él se levantó y reprendió el viento y dijo: calla, enmudece. Y todo se calmó. Su autoridad venció el mayor temor que nosotros podamos tener. ¿Sabes que la mayor fe se demuestra no cuando todo está bien? ¿Sabes cuándo se demuestra la mayor fe? Cuando estás en la tormenta. Es ahí cuando se demuestra la fe. La mayor prueba de fe no ocurre aún en el aula, sucede en medio del caos. Y en este fin de semana de resurrección, recordamos que Jesús no solo calmó la tormenta 3 años antes, ahora recordamos que también Él venció a la muerte. Mira, Jesús se enfrentó a la cruz, Jesús enfrentó la tumba y Él enfrentó el mismo infierno. Y dice la palabra de Dios que resucitó. O sea que la cruz fue la tormenta el viernes, pero la resurrección fue la calma después de la tormenta. La fe puede llegar ahí en ese momento y se formó en momentos como esta tormenta. Y concluyo con esto. ¿Cuál es tu tormenta de hoy? ¿Estás teniendo alguna tormenta en tu vida hoy día? A veces nosotros decimos: sí, pero yo sé cómo me las arreglo. ¿Sabes cuál es el peor problema del ser humano? Que a veces queremos tener control de nuestras vidas y no podemos tener control de nuestras propias vidas. Dios es el que manda. Dios es el que dice. Por eso hoy estás como estás, mañana no sabes cómo vas a estar. Va a depender de qué es lo que Dios quiera para ti. Si Dios te quiere meter en una tormenta para cambiarte, Dios te va a meter en esa tormenta y no te va a sacar de la tormenta hasta que aprendas la lección. Porque te ama tanto que quiere cambiarte, que quiere que mejores, que quiere que tengas vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Pero a través de la tormenta Dios te va a ir dando forma. Quizás tu tormenta es algo en tu hogar. Quizás tu tormenta es algo en tus pensamientos que te están frustrando. Quizás es algo en tu corazón, en tus sentimientos, en tus emociones. Una tormenta tal vez en que estás dudando de la fe. Puede que te sientas que tu barco se está hundiendo en estos días y si Jesús está en tu barca, el barco no se va a hundir. Él dijo que te va a llevar al otro lado. Si Jesús no está en tu barca, preocúpate. Preocúpate, pero todo lo que tienes que hacer es invitarlo a tu barca, la barca de tu vida. ¿Alguna vez le has dado a Jesús un lugar en la barca de tu vida? Y le has dicho: Señor Jesús, sé tú el navegante de la barca de mi vida. Porque si yo navego, sí me voy a ir a hundir. Sí me voy a hundir. Deja que la tormenta fortalezca tu fe. Deja que te enseñe quién es Jesús. Y deja que esta Pascua, este día de resurrección, te recuerde que Jesús está vivo. Él está presente. Él es más grande que cualquier tormenta que tú y yo podamos experimentar en la vida. Y la pregunta es: ¿le entregarías hoy el control de tu barca en medio de tu tormenta al Señor Jesús? Amado Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que has hecho por nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, que nos asegura una y otra vez que cuando tú estás en nuestra barca, todo está bien. Todo va a estar bien. Te damos gracias, Señor, en este día. Y así, con sus ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, solo quiero decir: si hay alguien en medio de nosotros, ahí donde usted está sentado,
que dice en este momento: yo no le he dado lugar a Jesús en la barca de mi vida. Jesús te dice: este es el momento en el que lo puedes hacer. Jesús dice que Él está más que dispuesto a tomar el control de tu vida y llevarte de una orilla a la otra en el viaje de tu vida. Tú solamente le tienes que decir: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Llena mi corazón de ti. Hazme una persona nueva. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a fortalecer mi fe y confiar en el proceso del viaje de mi vida, en que tú estás en mi barca. En tu nombre oramos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Exaltamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Una vez más, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como
Señor, milagroso Salvador, altísimo Señor, al que adoramos, al que amamos porque nos amó primero. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por haber resucitado aquel día en el que los discípulos perdían la esperanza. Tú te levantaste de entre los muertos, Señor, para mostrarnos que en ti hay esperanza. Y te damos gracias por eso, Señor. Señor, también nos queremos acercar y decirte gracias por los alimentos que provees el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que cada hermano, cada hermana han proveído para que terminemos esta celebración compartiendo. No se trata de la comida, se trata de lo que celebramos. Te celebramos a ti, Señor. Bendice los alimentos. Bendice nuestra comunión los unos con los otros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén, amén.